Hola, buenas tardes. Ya estoy hiper presentada. Mi nombre es Carol Altamirano. Y bueno, tengo una historia para contar desde la experiencia justamente. En este caso nos convoca a hablar de trata de personas. Es un tema delicado, es un delito complejo, pero que cada vez tiene más presencia en nuestro país y por eso es importante visibilizar, compartir, poner en palabras. Eh, María me ayuda mucho porque lo que más me gusta es que podamos construir este espacio entre todos, que pregunten, que se saquen dudas hasta donde yo pueda, voy a contestar todo lo que pueda. Tal vez empezar por contextualizar un poco y me gustaría que empiecen por decir si alguno sabe o tiene una idea formada de qué es la trata de personas. Y a partir de ahí vamos desmenuzando cuáles son los mecanismos característicos, cómo darnos cuenta si estamos frente a un caso de trata, cómo reconocer a una posible víctima. ¿Alguien se animaría a aportar? No, no es para disertar, es para que podamos entre todos ir construyendo un conocimiento desde lo que creemos saber y sumar entre todos. Difícil, ¿no? Liliana, habilitate el micrófono, ¿sí? Gracias. No, A vos. lo que mayormente el común de las personas conocemos fue hace muchos años con Marita Verón, creo que era una señora que tuvo la hija desaparecida y que después se enteró que había sido víctima de una red de trata. Bueno, después también se habló al respecto cuando desapareció esta chica María Cash, y lo único que sabemos es eso, que a veces puede desaparecer una persona, y bueno, y buscarla y pensar que pudo haber sido víctima. Ahora, si hay víctimas de trata en el medio nuestro, al menos yo nunca me di cuenta. Quería aportar eso porque creo que no, que es un tema ampliamente desconocido para el común de la sociedad, me parece. Muchas gracias. Es que también ha ido tomando otras formas u otras modalidades delictivas y tal vez de lo que más información tenemos o lo que más fácil manejamos es de las redes de trata de explotación sexual, de prostitución. Es lo que vemos en las películas y es lo que muchas veces nos imaginamos. Algo así como una furgoneta donde raptan a una persona y desaparece, y después vamos conociendo un poco justamente por la lucha de las víctimas o de la familia de las víctimas que se dedican a buscarlas. Mi caso es diferente, si bien tenía o incluía abusos sexuales, el fin último no era la explotación sexual, sino la explotación laboral y la reducción a la servidumbre, que es también otra modalidad de trata de personas. Para que el delito esté configurado, básicamente tienen que existir algunos elementos que son la captación, el traslado, el acogimiento, por medios como la manipulación, el engaño, la deuda ficticia y la explotación. El fin último de la trata siempre es la explotación. Hay un cuarto elemento que completa este circuito, que es el lavado de dinero, porque todo el dinero que obtienen los delincuentes o las organizaciones de este tipo de delito en algún momento tienen que poder eh, incluirlo en el circuito comercial para poder utilizarlo. Y suelen ser grandes sumas de dinero. Pero bueno, eso no es el tema que nos ocupa hoy, solamente como para describir brevemente lo complejo que es y todas las aristas que tiene a la hora de investigar un caso de trata. La trata de personas inicia con la cooptación. Les voy a contar un poquito sobre victimología, sobre todo lo que se ha estudiado y todo lo que se ha avanzado en victimología, para ir también rompiendo algunos mitos. Un mito que es casi protector, digo yo, que es que siempre pensamos que estas cosas graves les pasan a ciertas personas y no a cualquiera. Es una manera de sentir que a nosotros no nos va a pasar. De hecho, yo, desde mi humilde lugar,
si me hubieran preguntado años atrás, pensaba que estaba lejísimos de vivir algo así, pero muy lejos, por mi formación, por mi entorno, por mi nivel sociocultural, por un montón de cosas. Y la verdad es que no hay eh, nada que nos pueda garantizar, porque la víctima de trata es elegida por los tratantes y es convertida en víctima. Es un proceso de transformación gradual. A veces es de golpe, que es el que vemos en las películas, ¿no? Si a una persona de golpe le quitan la documentación, la sacan de su lugar, de su centro de vida, la trasladan a un país desconocido, en ese momento lo que están haciendo es dejarla sin ningún tipo de seguridad, sin ningún tipo de resguardo y completamente vulnerable. Pero hay otras formas en las que se puede transformar a una persona aparentemente segura en una persona vulnerable, que es a través de la manipulación, del miedo, y que es gradual, es de a poco. No siempre es brusca, y lo mismo es trata de personas. Configura el mismo delito. En mi caso fue muy gradual. Yo entré a lo que es la fachada, que suelen tener también una fachada, una actividad que parece legal, que es la pantalla detrás de la que se esconden, y yo entré a una academia de estudios, donde enseñaban una técnica del antiguo Egipto, de sanación, que incluía conocimientos de psicología, de medicina tradicional, y estaba muy, muy bien presentado, muy bien armado. No, no es que entrabas y decías, acá hay algo raro. Pero el tratante suelen tener la astucia del cazador y también la paciencia del cazador, que es de poder esperar y ir conociendo a la víctima. Hay algo que es muy característico también en trata de personas, que es que el delincuente siempre conoce o estudia a la víctima. Incluso para hacer un operativo tipo furgoneta blanca, tienen que haberla estudiado, saber dónde vive, por dónde se mueve, si está sola, si tiene contención, si no la tiene. Hay un estudio previo. Esta parte es como muy macabra y muy morbosa de pensarlo de esta manera, pero es así. Entonces, no es un error que yo cometí o que la víctima comete, es producto de una planificación el estar en ese lugar, no es una casualidad. No es lo mismo que un delito como puede ser que te roben en la calle, que también es un impacto, que también es traumático, pero que es fortuito, que es realmente no tiene explicación y es una agresión y un daño que nadie se merece. Pero la sensación de la víctima de trata es saber o percibir la intencionalidad de daño, lo hace mucho más grave, porque ha habido un estudio previo. En este caso, en particular, a todos nos estudiaban desde un lugar tremendo, porque se ganaba la confianza invitándonos, aparte de estudiar, a realizar terapia, porque decía ser psicólogo. Entonces, en terapia podía obtener datos personales, datos del entorno familiar, de tu gente cercana y, por supuesto, de tu vulnerabilidad, de tus traumas, de tus puntos débiles, de tus angustias, de tus temores. O sea que tenía casi un manual completo para saber cómo manipular a cada una de las personas que captaba. El fin era la explotación, porque en esta modalidad en particular casi todos éramos profesionales o teníamos trabajo, teníamos un buen nivel económico, y lo que él terminaba haciendo es generar esta deuda ficticia que siempre está presente en los casos de trata, por exigir más estudio, más dedicación, por manipularnos con la culpa de que algo nos podía llegar a pasar, nosotros, a nuestros hijos, a nuestra familia. Y para eso, cuando ya no podías pagar, porque empezaba a consumir todos tus recursos económicos, te empezaba a designar tareas o trabajos, a cambio de todo lo que él estaba haciendo por vos o de lo que le debías. Lo que debías en clases, lo que le debías en sesiones de terapia, más otro tipo de servicios que ofrecía, como protecciones, iluminaciones. Todo esto sucedió en un contexto particular, que fue dentro del COVID,
donde la mayoría quedamos aislados, sin la contención familiar, y ese fue el punto en el que cumplió con la parte del desplazamiento y el acogimiento, cuando invitó a un grupo de gente a sobrevivir a la pandemia en un refugio. Bueno, ese refugio en realidad tenía condiciones deplorables, no estaba apto para ser habitado, ni siquiera tenía agua potable, no tenía agua caliente, no tenía electricidad. El espacio asignado para que vivieran las personas, el techo estaba roto, se llovía, estaba todo lleno de murciélagos. Bueno, esta es la parte por ahí que ustedes me dicen hasta dónde quieren saber, porque es el morbo que no sé si construye que hablemos de esto. Solamente sirve para tener en cuenta qué es reducción a la servidumbre, qué es trata de personas. Es un atentado contra la libertad y la dignidad de las personas. Así lo definen los derechos humanos y así lo define la ley, por eso es el bien que protegen, es la libertad y la dignidad. Y para que sea considerado trata de personas, evidentemente las víctimas tienen que haber pasado por situaciones de mucha humillación, de vida indigna y de trabajos forzados. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Estoy viendo algunas cosas en el chat. María, si me ayudas porque no he podido leer. Sí, Caro. Sí, más que, no hay preguntas, por si preguntas, no hay preguntas. Sí, hay gente de ¿Cómo Gualeguaychú. hacemos? ¿Te preguntamos directamente? Sí, ¿quién habló? Sí. ¿Quién habló? Graciela, Graciela, de sí. La Plata. Sí, Graciela. Graciela de La Plata. Vos sos Hola, abogada. Graciela. Sí, Sí, ningún problema. Pregunten. hola. Así charlamos. Yo trabajo más con los temas de niñez y adolescencia y en lo que es acá la zona hortícola de La Plata aparecen muchos casos, ¿no? De chicas bolivianas y que traen a trabajar en las quintas y quedan en estas situaciones que vos comentás, ¿no? De lugares indignos donde vivir. Y entonces porque además el tema es que uno no está solo, estabas con otras personas también en la misma Sí. situación. Claro. En Eso general también, es así. Tienen la claro, habilidad de poder captar grupos de personas. claro, Todo esto lo hacen con las mismas artimañas, ¿no? Siempre hay engaños, siempre hay sí, manipulación, siempre hay mentiras. Nosotros, claro, de hecho, el sí, grupo que vivimos en esa situación, yo no mm, dormía en el lugar. Iba todos los días a trabajar, es un larguísimas desgaste. jornadas, pero no me quedaba a dormir, por suerte, Mm, porque tengo 2 hijos y sí o sí volví a casa a ocuparme de ellos. Pero bueno, mm. fueron consumiendo de a poco mi tiempo y mi espacio y empecé a ir 2 horas, después 3, después 4 y llegué a ir 12 horas, 14 horas mm. por día a trabajar. Porque, Y en el grupo, los que estábamos ahí, entre nosotros no hablábamos, no teníamos contacto, estaba prohibido, de hecho, hablar entre nosotros porque generábamos distorsión en el grupo y porque además él se encargaba además de que cada vez que alguien intentaba vincularse o acercarse, destruía esas relaciones, con más miedo, con más terror, con más paranoia, porque lo que nos decía uno del otro nos hacía tenernos miedo incluso entre nosotros. mm, claro. Entonces, Por eso resulta para el de afuera difícil de entender, porque no son personas como uno se imagina débiles, sino que por ahí las personas que elige son personas fuertes, pero que se van desgastando. depende del fin, por eso es que es tan morboso, ¿no? Y por eso el A fin ver, lo define como delito. El fin es la explotación. claro, Entonces, cuando la explotación es sexual, sí, y en esto he escuchado muchas veces y recomiendo escucharla a Lika Kinan, que es la presidenta de la fundación que lleva su nombre, Alika Kinan. Ella sí, es sobreviviente de trata de personas mm, y luchadora activista en sí, Argentina, representante de todos. Ella cuenta muchas veces en sus podcasts y demás
que de la cantidad de veces que la captaban, la traían, porque hay momentos también en los que uno es como que logra tomar cierta distancia, pero no Claro, deja nunca de estar captada. sí, La pregunta, ¿cuál es? Si el fin es la explotación sexual, la pregunta es, ¿y cómo estás? ¿Cuánto pesas? ¿Y estás bien? ¿Cómo tenés el pelo? ¿Estás linda? claro, Ahí es sí, donde se nota cuál es el fin. El fin no es vení, sí, volvé, te ayudo, te doy una mano, sino que están haciendo negocios. mm, En mi caso particular, que vivimos explotación laboral y reducción a la servidumbre, ¿qué buscaba? Además que también era una exigencia que estuviéramos lindas, ¿no? Porque siempre hay como un tema sexual que se mezcla. Es claro, una parte un poco perversa donde la sexualidad y la agresión parece que van de la mano y en vez de mm, anularse mutuamente se estimula una a la otra, ¿no? ¿Qué buscaba? Buscaba personas que pudieran brindarle servicios para él no pagar. Buscó claro, abogados, buscó psicólogos, buscó personas fuertes físicamente, porque el mm, trabajo que había que hacer era un claro, trabajo pesado de desmonte, mm, era un lugar, no me acuerdo ahora la cantidad de hectáreas, pero no tenía ni camino. Y estuvimos trabajando desde abrir el camino hasta construir una granja para animales, construir un gallinero, construir un invernadero, sembrar, claro, plantar, todo sin pagar mm, un centavo. Y además la captación era desde la creencia o la fe, porque él era ministro de culto también. sí, Era una persona que profesaba claro, no una sí, religión, porque no lo es, pero sí una filosofía sí, sí, espiritual. Entonces, bueno, eran personas que tenían también altas capacidades altruistas, necesidad de ayudar al otro, de contribuir a mm, mejorar el mundo, y todo eso es lo que él explotaba sí, para su finalidad, ¿no? Que era esto. sí, Lo otro, muy característico, fue la reducción a la servidumbre. Entonces, el lugar de él o el lugar que él se adjudicaba, el lugar que ocupaba dentro del grupo, para que se den una idea, como era todo dentro de la filosofía egipcia, él era el faraón. Entonces, el mira, faraón podía tener alrededor a siervos o súbditos, pero que a la vez eran como elegidos. No es cualquier persona. claro, Todo sí, esto constituye la manipulación dentro de la trata de sí, personas. Cuando hay explotación sexual, también se reconoce muchas veces como niveles jerárquicos dentro de la organización. mm, Cuando las mujeres han sido claro, captadas, todas están siendo mm, explotadas sexualmente, todas son víctimas, pero hay alguna que puede sí, parecer que tiene una jerarquía superior, porque es la encargada de llevar el dinero, porque es la encargada de salir a hacer las compras. sí, Bueno, son claro, lugares ficticios, son lugares sí, ficticios que lo que hacen es reforzar en realidad el sometimiento. sí. Por eso es tan necesario capacitarse y saber para poder entender, porque normalmente, por eso te digo, hablando con fiscales y demás, em, resulta hasta después, por ejemplo, acá que hay juicios por jurado o directamente con los otros operadores de la justicia, que después digan, ah, pero esta mujer, mira qué inteligente, mira cómo está, cómo pasó por esto, ¿no? Bueno, eso lo Por eso vivimos. te decía. Yo lo viví todo desde el Claro, por principio. eso te digo que no es como, no es la imagen de alguien que está golpeado, sufriente, viste, es como que parecería que la imagen esa, que si no aparece, no pasó por ese sufrimiento. Tal cual. Bueno, pero eso lo vemos lamentablemente en distintas aristas de Sí, lo que es la justicia. Hay como un doble sí, discurso. Si uno lee la sí, ley, que de hecho Argentina tiene sancionada una ley de trata de y personas y hay sí, otros países sí, que no, o sea que podríamos claro, considerarlo como que sí, está actualizada, pero mm, diferente es que realmente se claro, conozca la ley y se aplique la ley. El sí, tratamiento para víctimas también está mm, absolutamente especificado cómo debe ser. Yo estoy en el programa de asistencia a las víctimas. En Córdoba hay claro, dos instituciones que se encargan, la Dirección General de Trata de Personas, que atienden el polo de la mujer,
¿Y por Y qué? también hay un centro de asistencia a las víctimas de delito grave. En las dos oficinas fuimos recibidas y atendidas y fue la primera vez que nos escucharon y creyeron en nuestro relato, por decirlo de alguna manera. Pero lo que pasó al principio es lo Claro, que vos estás mencionando. La primera fiscal que sí, comenzó a investigar confundió el delito con una asociación ilícita claro. y encarceló a los tratantes y a 7 víctimas, Mm, acusados de asociación ilícita. Desde la ley, vos que lo conocés, eso se llama revictimización y están sí, todos los carteles y las luces de neón diciendo sí, no, 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 esto no debe suceder. claro. Sucede, sucedió. Entonces, en Mm, mi experiencia fue darme cuenta de que era parte de una red de trata en prisión. En ese lugar fue donde lo pude ver. Una de las invitaciones, sí, como vos decís que nadie... Mm, nadie está exento en realidad, porque no, momentos de vulnerabilidad tenemos todos, de necesidad también, de desesperación también, de soledad también, y esos son los factores propiciatorios, pero no te hacen tener una condición particular. Es esto que yo te decía, el tratante te estudia, sabe de tu vida y espera ese mm, momento para atacar. claro, Entonces, sí, nadie está a salvo de mira. un Mm. depredador. Es muy No, cruel no, hablar de claro, esta manera no, porque hablamos de seres humanos, sí, pero el comportamiento es ese. claro. Mm. Por eso cuando uno habla de cómo se previenen estas situaciones, es difícil, porque, Muy porque difícil. todos podemos ser víctimas nunca estamos totalmente preparadas para estas personas que están preparadas para captar, ¿no? Perdón, Es muy perdón que difícil, intervenga, Carol, un Sí, minutito, disculpen. No quiero parecer antipático ni un ogro, pero quizá lo que tratamos generalmente en estas reuniones es que no se transforme en un diálogo, porque hay mucha gente que quiere preguntar y opinar. disculpen. Por Mm, tanto, te pido, Graciela, está que bien, sí. termines con tus preguntas que No, son no, está bien, está bien. Ya está, sumamente interesantes y está muy bien. bienvenidas, pero así Sí, dejamos lugar a está otras bien. personas. Sí, Y gracias, está pido bien. disculpas porque no quiero ser para nada antipático. No, al revés, al revés. Muchas gracias. bueno, Sí, si Bueno, alguien quiere hacer otra pregunta, contesto y si sí, no, ahí desde está, donde estábamos, ¿sí? ahí está María Isabel Quería hacer, pidiendo la palabra hace rato. quería agradecerte por tu testimonio y por lo rico de tu testimonio, porque sos muy generosa al contarnos tantos detalles, ¿no? Pero además una de las cosas que me parece que rescato es que parece que todos somos vulnerables, ¿no? Que no, porque vos estás hablando de personas con nivel académico bueno, con un buen nivel económico, ¿no? Y parece que nada de eso protege de ser manipulado. Y algo que hablas también es sobre que estaban aislados, parecieran, ¿no? En ese lugar, y además un aislamiento también entre los mismos integrantes, donde la comunicación, que es una de las características de la violencia, el aislamiento, ¿no? Mantenerte aislado en un lugar fuera a veces de tu familia, que no era tu caso porque vos veías a tus hijos, pero sí de la comunicación entre los integrantes, que me parece que ya que todos somos manipulables, ¿no? Podemos ser manipulables, me parece interesante tener en cuenta estos detalles que vos estás dando y generar la alerta en las personas que tenemos cerca o en nosotros mismos que son puntos vulnerables y que todos podemos ser manipulables. Y otra cosa me pareció también muy interesante lo de las jerarquías, ¿no? Donde generalmente, donde nosotros encontramos una jerarquía superior y hay muchas experiencias en investigaciones que se han hecho, cuando uno cree que hay alguien que tiene una jerarquía superior a uno, es muy fácil ser manipulados, ¿no? Y ya hay varias Totalmente. pruebas científicas. Entonces, estos tres componentes me parece que hay que tenerlos muy presentes y muy en cuenta. Totalmente, hay que tenerlo en cuenta y yo, bueno, en este tipo de charlas y de intercambios,
trato de tener una mirada humana y esperanzadora también. Si bien es cierto que todos podemos pasar por momentos de vulnerabilidad, todo esto que vos acabas de decir se podría resumir en otra cosa, que sería preguntarnos, a ver, ¿alguien se siente exento de vivir violencia? Porque es violencia. La trata de personas es la nueva forma de esclavitud, pero es una de las formas que ha tomado la violencia en una forma delictiva más grave, pero no es tampoco de golpe, que es esto que yo decía, si en el mundo estamos naturalizando la violencia y podemos hoy comprender que para ser víctima de trata hay un proceso de transformación donde la persona deja de ser un sujeto para pasar a ser un objeto que lleva un tiempo y que hay un alguien, hay un otro que está digitando ese proceso, nos ayuda a entender mejor por qué todos podríamos ser Claro. víctimas. Claro, Pero pues es muy también es parecido cierto, es muy parecido a la violencia familiar, que también es de a poco y gradual, porque hay ciclos, como la violencia sexual, que también, que va haciendo intentos o amagues y también hace una investigación, ¿no? De quién se abusa sexualmente y a quién no. Creo que tiene que una coherencia con el tema de la violencia que está ya culturalmente en la estructura, ¿no? Nuestra y tan difícil de erradicar. Así que te agradezco. claro, esto que decís es importantísimo, porque igual que pasa con la violencia doméstica, intrafamiliar o de pareja, es difícil de contar, porque sigue siendo algo del ámbito privado, del ámbito íntimo, y que además da vergüenza decirlo, da vergüenza decirlo. Y es fácil también que te revictimicen, ¿no? Que es de lo que vos hablabas. En todas, en la violencia sexual, bueno, porque vos estuviste de noche, porque te fuiste sola, porque no tomaste un remis, o porque era una primera cita, o porque es tu marido o tu pareja, no sé, hay un montón de situaciones donde se revictimiza con mucha facilidad. Totalmente. Hay algunos indicadores, no los que leemos en el manual, en el libro, cuando estudiamos como indicadores de violencia. Son indicadores que yo pude ir recopilando de hablar con mi gente, con mis primas, con mis amigas, que después de todo este proceso pudieron decirme, yo te veía rara, yo te veía diferente. A mí me contaban cosas que hacías y yo no lo podía creer. Y decían, no, no, mi prima no puede ser, no puede ser. Te cuento un caso, pero muy puntual para que te des una idea hasta dónde podemos llegar, ¿no? Fue un día un trabajador a este campo donde estábamos todos recluidos y habla con mi prima y le dice, escúchame, ¿tu prima hoy estaba en el medio del corral de las ovejas, vacunando ovejas, arreando ovejas, toda sucia, toda enchastrada? Y mi prima le decía, no, 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 no era ella. No, no puede ser, no puede ser. Esta negación que todos tenemos, que yo también decía, bueno, puede ser un factor protector, decir, no, no, no me va a pasar a mí, no le va a pasar a mi prima, no le va a pasar a mi hermano. Esto nos pasa con todo tipo de violencia. No nos imaginamos que el vecino, que el de al lado, que un pariente, que un amigo puede estar sufriendo una violencia grande y profunda. Y aún así, a veces, cuando sabemos o tomamos conocimiento, no sabemos qué hacer. Ojalá hubieran sabido en mi familia a dónde denunciar y cómo denunciar. De eso se trata también dar estas charlas, invitar y comprometer a la comunidad a informarse porque existen organismos, existe toda una estructura que más allá de que podamos ser críticos en cuanto a si funcionan bien o funcionan mal, son los lugares específicos donde pueden ser oídos, porque en otro lugar no hay espacio para esto y no se escucha. Claro, pues nosotros tenemos legislación, así que Claro, mientras la tengamos podemos invocarla, así que ya tenemos un pasito más, aunque quizás funcione, no sé si funciona bien o mal, pero bueno, pero por lo menos la ley está, ¿no? exactamente. Y respecto a eso, qué bueno que lo decís, me gustaría que tomemos nota todos, la trata de personas es un delito federal, con lo cual no es de competencia provincial. No sirve realizar la denuncia, no es que no sirve, digamos, es probable que no llegue a buen puerto cuando se realiza la denuncia a nivel provincial o que se lo confunda con otro tipo de delito.
es un delito muy complejo, pero incluye formas delictivas, incluye la estafa, incluye el engaño, incluye la violencia, incluye el maltrato físico, psicológico, sexual, pero tenemos justamente en el país una ley que engloba todo esto en una figura legal, que es trata de personas, y es de competencia federal. Y hay un número de teléfono para denunciar, ¿no? Que no recuerdo cuál es, pero sé que hay un número específico para esta temática. Hay un número específico y por ley debería haber en cada provincia al menos un centro de atención, al menos uno por provincia desde que se estableció la ley. Está bueno, como somos ahora todos de diferentes lugares, incluso hay gente fuera del país, está bueno porque no nos cuesta nada tener esa información a mano. Más que nada los que vamos a acompañar o que nos dedicamos a trabajar en el acompañamiento para poder dar una indicación certera o para poder actuar en caso que sea necesario. Este Caro, delito, las víctimas de trata... Sí, perdón, María. no, que ahí en el chat pusieron que lo importante es denunciar al 145, así que bueno, me pareció un dato relevante para plantearlo. Y hay personas levantando manos, así que bueno, no sé cómo querés seguir, si querés seguir Sí, contestándole sí. No, la bueno, idea es que todos participen. Ahora cierro con lo que dijo ella, estuvo genial que podamos todos sumar esto de decir, me voy a informar dentro de mi lugar, de mi localidad, de mi provincia, cuáles son los pasos a seguir. Y para cerrar con los indicadores es esto, ¿no? La sospecha es cuando vemos a una persona que está cambiando, justamente porque está viviendo ese proceso de transformación. La están transformando en víctima, le están quitando su subjetividad, hasta el punto de que a veces ya no la reconocemos. Se me ocurre No, que no podemos esperar que nos diga, me están manipulando, esto es trata, porque como la manipulación no te lo va a dejar ver, así que la que tenemos que hacer las investigaciones somos las personas que estamos cerca, me imagino, ¿no? la denuncia, sobre todo, la investigación la tienen que hacer las personas preparadas y formadas para esto, pero la denuncia sí que la pueden hacer las personas que están cerca. Solo con sospecharlo hay que denunciar y eso ya pone en marcha el sistema legal. bueno, ahora sí, Nora, si querés abrirte el micrófono y después Grace. Hola, Carol, buenas tardes. Valiente, ¿no? Contar todo esto que te pasó y demás. Yo tengo una pregunta, una curiosidad. ¿Cuántas personas fueron captadas juntos con vos para ir a ese lugar y ser explotadas? Mira, la organización llevaba mucho tiempo funcionando. De hecho, Ujú. a raíz de que salió todo esto, eh, se pusieron en contacto personas de hace 20 años atrás, donde ya había hecho la misma modalidad, pero en Buenos Aires. Él formaba una academia de estudios y de ahí captaba personas, se llevó un grupo a un campo a trabajar para explotarlo y no sabemos qué pasó, porque no ha llegado hasta ahí la investigación, no sabemos qué pasó, que en ese momento desapareció la organización durante un tiempo. Ujú. Guardaron silencio unos 5 o 6 años y volvieron a empezar con la misma modalidad en Córdoba, esta vez. Una academia de estudios, entonces, en cuanto a estafados, 500 personas por lo menos, que eran los asistentes que íbamos a tomar los cursos. En Exacto. cuanto a víctimas de trata, era bastante cambiante, digamos que mientras él podía sacarte provecho económico, generalmente, o de otro tipo, incluido el sexual, lo hacía. Y en el momento en el que alguien quería alejarse, denunciar o eh, se daba cuenta de dónde estaba, es una organización y es una forma de violencia muy grave, porque Uf, empieza también toda una persecución telefónica, virtual, de vigilancia, de amenazas, con alguien además que maneja el conocimiento de toda tu intimidad. Una de las formas más habituales era exponerte públicamente y que se enteren tus hijos y que se enteren tus padres de lo que habías contado en terapia, por ejemplo,
cuando uno cree que está bajo secreto profesional, pero después eran herramientas para eso, ¿no? O para sobornarte, para que tengas que entregar sumas de dinero o para callarte. Entonces, esto que sucedió antes no está siendo investigado, porque la causa ingresa en el momento en el que nosotros podemos denunciar, pero sabemos o tenemos conocimiento de que ya había existido. Ya había existido y ya había personas que querían irse. Dentro del grupo de estudios, por ejemplo, cuando una persona muy cercana de repente no iba más a estudiar, generalmente lo que contaban era una historia espantosa como que se quiso propasar, quiso abusar de mi hijo y la tuve que echar, y es algo con lo que todos empatizábamos, porque el psicópata tiene también una gran habilidad para Sí, victimizarse y para sí. manejar desde ese lugar, desde la lástima. Entonces, en general, en un grupo todos terminábamos creyendo esa historia, tampoco teníamos la otra, nunca escuchamos la otra campana, y sin hacer preguntas. Claro, lo echó, lógico. ¿Cómo no lo va a echar si quiso abusar de su hijo? Es como que nos Exacto. quedábamos con esa versión. Y a raíz de esta investigación es que nos hemos ido enterando de que eran personas que habían estado sufriendo eso. Acoso, persecución, porque querían dejar de pagar o porque no querían pagar estas deudas ficticias, que eso es algo muy característico de la trata de personas. Sí. Y la otra pregunta es, ¿se da o se puede dar, de acuerdo a lo que viviste estando en ese entorno, que al tener este faraón, entre comillas, como lo nombraste vos, puede existir en algunos captados el síndrome de Estocolmo? Sí, mucho, mucho. Por eso, cuando hablábamos de que son nuevas formas de violencia y que son similares a las que se vive en la violencia intrafamiliar o de pareja, es porque esa sensación de enamoramiento está siempre presente. Tampoco es casual, tampoco es que surge como un champiñón, digo yo. Es No. parte de la habilidad del tratante. El Sí, sí, tratante en la primera fase, que es la de captación, logra realmente generar una especie de fascinación. No necesariamente es un enamoramiento romántico como a veces creemos que es el síndrome de Estocolmo. El síndrome de Estocolmo se da porque es para sobrevivir, es una sí, función protectora del sí, cerebro de terminar, claro, sintiendo algo parecido al afecto por la persona que te está torturando, porque es una forma de sobrevivir. Está grabado en nosotros, somos seres sociales, necesitamos del otro para sobrevivir. Y en completo aislamiento y en situación de maltrato es bastante particular. Pero en el caso de los tratantes, lo que hacen es esto, o sea, es generar una especie de fascinación, porque se ocupan de, no es empatía lo que tienen, o en todo caso sería una empatía cognitiva, es decir, que puede darse cuenta de lo que está sintiendo, pero no lo está sintiendo él, no es real, no. no hay un acompañamiento. Pero en las primeras etapas es esa persona, yo siempre lo digo así para que se entienda, es esa persona que realmente te entiende, que te comprende y que te sostiene en todo. Entonces, en un momento de crisis, de desesperación, de tristeza, de angustia, de vulnerabilidad, donde generalmente se han quebrado tus vínculos, porque suelen ser momentos de rupturas matrimoniales, de duelos, que venga alguien que realmente te sostiene y que te entiende, logra Sí, esa fascinación. sí, Y en las buenas la personas, palmadita en la espalda, ¿no? La y las caricia. buenas personas, digo yo además, las buenas personas siempre estamos con ganas de retribuir un acto de bondad y Sí, desde ahí logran generar la deuda, sí. porque al principio no te lo cobran, pero cuando te pasan factura, ni vos sabías todo lo que estabas debiendo, porque Entiendo. no estaba en tu mente tampoco el pensar así, pero sí en la mente del otro. Por eso digo, o sea, es como realmente aprovecharse de buenas personas, porque al que no le importa,
tampoco se engancharía. O sea, si viene alguien y te reclama y te dice, vos me debes 50 horas de ayudarte y de apoyarte cuando nadie estuvo y cuando estaba solo, y bueno, no me parece bien que me lo cobres, lo hiciste porque querías, sos una persona adulta, se terminó. Pero las buenas personas y las personas que han pasado justamente por una situación traumática toman la deuda de otra manera, como un compromiso y a veces hasta como un leitmotiv. Es algo que hemos compartido con otras víctimas después de que pasó todo esto. Lo señaló una de las psicólogas de asistencia a las víctimas en un momento, se lo dijo a una de ellas y nos sirvió a todas para reflexionar. ¿Por qué vas a vivir ahora?, nos preguntó. Porque si bien era una tortura y nos estaba consumiendo, también era un motivo para vivir. Su demanda, su exigencia, lo que había que hacer, el día a día, las órdenes. Cuando todo eso desaparece, hay un vacío muy grande. Por eso la recuperación es muy lenta también. Es un proceso y es complejo. Gracias, Gracias por la... Carol. Gracias, Carol. Grace, no sé, Caro, si querés seguir contestando preguntas o seguís hablando y después contestas preguntas, ¿cómo querés hacer? No, me parece que sí, que contestando las preguntas más o menos vamos a tocar todos los temas que habíamos pensado, así todos participan. ¿Están de acuerdo? Dale. Grace, micrófono. Estás sin micrófono, Grace. Bueno, No se mientras escucha. Grace habilita su micrófono, ¿hay alguna otra pregunta? No hay manos levantadas, pero Te pregunto, Carolina, ¿había más mujeres que varones o iguales en la captación? Había más mujeres que varones. Un 80% a 20%. La mayoría eran mujeres. bueno, seguí, Caro, porque Perdón, ¿ahí se escucha? ahí está. Sí. Ay, Sí, perdón. Bueno, Carolina, muchísimas gracias primero y realmente tengo que confesar que no estaba enterada del tema o lo tenía mal incorporado porque yo pensé que la trata de personas se relacionaba directamente con secuestro y con el tema sexual, pero esto que vos estás contando realmente me activa muchas alarmas y sobre todo en esto, ¿no? De que uno puede acompañar a personas donde te pueden venir a compartir determinadas situaciones donde las pueden tener hasta normalizadas o naturalizadas. Entonces sí. esto me lleva a querer comprender muy bien esta temática y la primera imagen que se me vino, que esto me gustaría compartirlo con todos y especialmente con vos para que me digas si esto correspondería o en qué momento uno debería activar una alarma, si corresponde, en qué momento correspondería una trata de personas, con el tema de los voluntariados, porque ¿no? O sea, uno en un voluntariado entra muy contento por el tema esto de pertenecer, de toda esta retribución, y de repente se genera una situación de donde desde la responsabilidad te van captando, ¿no? Y se van adueñando de la vida, y de repente uno se siente hasta culpable, ay, no puedo hacer tantas horas como me piden o no. Y esto de los voluntariados es lo primero que me acaba de como activar una alarma roja, donde uno dice, no estoy haciendo nada malo, es hasta bueno porque estoy colaborando, y de repente te dice, no, tenés que estar tantas horas, no, tenés que hacer tal cosa, y como que te van envolviendo. Y yo digo, bueno, ¿hasta dónde es el límite? Porque claro, hay muchísimas actividades donde el voluntariado es como algo muy lindo, y bueno, ¿hasta dónde uno tiene que estar? Y si el voluntariado es como una alarma para la trata de personas, esa sería mi pregunta concreta. Mira, justo eso que acabas de describir es parte de lo que vivimos, porque esta escuela, esta academia, era una fundación donde también te pedían que realices tareas de voluntariado, donaciones para contribuir, bueno, en diferentes lugares. Entonces, por eso al principio hablábamos de cuáles son los elementos que sí o sí tienen que estar presentes para hablar de trata de personas, ¿sí? Que son las acciones, los medios
y los fines. Y bueno, habíamos dejado el lavado de dinero como una instancia de la cual no podemos tener noticias, pero de estas otras tres, sí. Entonces, cuando hay engaño, manipulación, cuando las relaciones no son horizontales, sino que claramente hay una relación de poder, donde hay un superior, cuando hay violencia, ahí nos tienen que saltar las alarmas, no en todos los voluntariados. El fin es lo que más distingue, el fin es la explotación, entonces es la transparencia del voluntariado. ¿A dónde van las donaciones? ¿Llegan realmente a las personas? Nosotros todo eso nos enteramos después. Nosotros donábamos dinero, donábamos comida, donábamos ropa, donábamos alimentos, un montón de cosas para las tribus Cuon, para distintos lugares, en teoría, para la fundación, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuándo saltan las alarmas? Cuando es realmente cualquier aporte bienvenido o cuando empiezan a generar esto que vos describías como una especie de competencia y como que no alcanza. Ahí es donde empieza a aparecer la violencia y el sometimiento. ¿Por qué no alcanza lo que das? ¿Por qué no es suficiente lo que estás haciendo? ¿Por qué alguien quisiera hacerte sentir que es insuficiente lo que das? O que es poco, o que es inferior. Ahí sí tendrían que saltar las alarmas. Pero hay un montón de voluntariados donde las personas pueden colaborar cada una con el tiempo o con el dinero o con lo que sea y que son bienvenidos, que son bien recibidos. Pero cuando están estos componentes que vos mencionaste, yo creo que sí, que está bueno prender la alarma y estudiar tal vez un poquito más. Nosotros no sabíamos nada, pero y me enteré en la cárcel, por eso te digo que además fue muy fuerte, pero imagínate que cuando nos leen la indagatoria de que nos acusaban de asociación ilícita y que al mismo tiempo nos parecía súper ridículo porque éramos personas normales, con una vida normal, con una familia donde de qué nos acusaban. Tener una casa o tener un auto no significa que lo hayas conseguido de forma ilícita, pero claro, cuando lo leemos, los tratantes tenían 7, 8, 10, 12 propiedades, no una. Y nosotros no lo sabíamos, compradas en los últimos 3 años, no tampoco en toda una vida de trabajo. Ahí es donde empezamos a configurar a dónde iban todas esas donaciones, pero antes no lo sabíamos, no nos dábamos cuenta. Entonces también a veces es cuestión de eso, ¿no? De ver qué transparencia hay sobre los que están a cargo de una fundación, que hay un montón de gente que trabaja honestamente. En cuanto a eso, nosotros jamás, nunca se nos ocurrió, pero esto tiene mucho que ver también porque además de que fuera una fundación, era una filosofía particular, donde aquellos valores que considerábamos positivos, como la humildad, como el servicio al prójimo, de a poco en el proceso de captación terminan siendo una exigencia. Entonces, al final no es que sos humilde, sino que tenés que ser humilde. Y que si no sos humilde, está mal visto. Y que si está mal visto, te mereces un castigo. O sea, todo va siendo de manera gradual cada vez más violento. Yo creo que ese puede ser el indicador. ¿Qué grado de violencia tienen las relaciones? Tanto en un voluntariado como en cualquier otro lugar. Por eso lo equiparábamos con violencia familiar y demás. ¿Cómo es el vínculo? ¿Es un vínculo respetuoso? ¿Es un vínculo de igual a igual? ¿O hay diferencias? Y la pregunta que nos tendríamos que hacer todos, que a mí, una psiquiatra que comenzó a atenderme antes de la detención, porque es que la verdad el estrés era tan grande que yo pensaba que estaba perdiendo la cabeza, me hizo la pregunta que no la pude responder en ese momento, pero hoy la valoro un montón y pienso, me dijo, ¿vos te podés ir? Si vos te querés ir, ¿te podés ir? Sí, le dije yo. Bueno, me dice, ándate. Realmente a los 2 meses nos detuvieron, pero realmente hoy, honestamente, hoy tendría que contestar y yo pensaba que me podía ir, pero no me podía ir. Todo lo que generó en mí el solo planteármelo y me di cuenta que me daba pánico, que tenía miedo, que a esa altura ya incluso tenía muchos síntomas
físicos, que de solo pensarlo me ponía a temblar, ahí hay algo que no está bien. De cualquier otro lugar podemos irnos libremente, por lo que sea, porque no te gustó una contestación, porque no te gustó un compañero, porque podés irte sin tener todo ese conflicto interno, que es diferente cuando has sido objeto de captación y de trata. ¿Sirve para la pregunta? ¿Más o menos se entiende? Creo que sí, creo que podemos estar alerta, pero sobre todo en detectar esto, la violencia. La violencia que no es lo mismo que la agresión, no es lo mismo que una mala respuesta, una mala contestación, algo puntual, una explosión ocasional. La violencia es constitutiva, es eso que empieza a regir el vínculo y que generalmente tiene una sola dirección, no es de ida y vuelta. Ahí es donde tendríamos que prender todas las alarmas. Muchas gracias. Gracias a vos. Virginia tiene la mano levantada y hay una pregunta que dice, ¿a partir de qué edad hay personas que son obligadas a esto? Gabriela pregunta. ¿A No partir hay, de qué edad? sí, ¿a partir de qué edad hay personas que son obligadas a esto que estás contando? No hay una La edad. trata la trata de personas es a cualquier edad, o sea, la explotación sexual infantil o la explotación laboral infantil también puede estar a cargo de una organización de trata de personas. No hay una edad que lo determine. Tiene mayor gravedad, por supuesto, cuando además es con niños. Y hay una responsabilidad que compete también a los cuidadores o responsables legales, que habrá que ver si eran conscientes o no. Hay algo distintivo de las víctimas de trata, que por eso en el flyer poníamos la víctima. ¿Por qué se llama rescate? ¿Por qué se llama rescate la acción que realiza generalmente Gendarmería para rescatar a las víctimas de trata? Porque las víctimas no son conscientes del lugar que ocupan, para nada. El proceso es tan desgastante y la mente también tiene que sobrevivir como sea, que se va adaptando a ese sistema, a esa jerarquía, a esas exigencias, hasta naturalizarlo. Lo mismo que nos pasa con la violencia. Entonces, la víctima casi nunca denuncia. Casi nunca una red de trata cae porque una víctima fue a denunciar, porque se escapó de su tratante y fue a denunciar. Eso lo vemos solo en las películas. Las denuncias las suelen poner personas del entorno o de la comunidad que sospechan de que está pasando algo raro. Y las propias víctimas, incluso en el momento del rescate, suelen resistirse, como si no quisieran ser rescatadas, pero porque ya no somos conscientes de lo que estamos viviendo. Esto que hablaba una compañera y decía síndrome de Estocolmo. No sé si es síndrome de Estocolmo, pues es tal el grado de desorganización mental, donde la vida ya se ha organizado de esa manera. Y eso es vivir. Entonces, cualquier tipo de intervención brusca, como suele ser un rescate, es un atentado a la vida. Es un atentado a la vida. Y es por eso que el trabajo con víctimas es tan especializado y no es igual que en cualquier otra situación. Por eso se han creado organismos para atender a estas personas. Dentro del grupo de víctimas, de mi caso en particular, una de ellas nunca, nunca admitió, nunca se reconoció a sí misma como víctima. Y lo mismo está reconocida por la institución, está reconocida por la ley, tiene el sobrecimiento el resto que los demás, pero está en tratamiento, porque han pasado más de 2 años y todavía no se reconoce como víctima. Y eso es normal, suele suceder.
Quería hacerte un comentario muy breve. Hay un muchacho, para mí un muchacho, se llama Pablo Salum, que es una persona que se escapó de una secta y que está tratando de promover una ley antisecta para proteger a la víctima porque él tiene sus hermanas y familiares dentro y no pueden Sí, rescatarla. Y hace videos lo por conozco. YouTube. Lo conozco a Pablo Salum, él contactó con Sí. nosotros, con mi familia, en el momento del más arduo de la lucha, digamos. Lo que pasa es que lo que plantea Pablo y la ley que él pretende que se sancione tiene que ver con la ley de sectas. Y esto Sí, es exactamente, trata es de la ley personas. antisecta que él habla, habla de mucho de la trata, pero me refiero a que hay un solo caso, uno solo de los tantos, que vos estás hablando de 500 víctimas, y hay uno solo que se pudo escapar y que además habla de lo que es la trata, ¿no? A eso me refería. No Totalmente. es exactamente lo Claro. mismo, pero hace un gran aporte. Es súper importante el aporte y la visibilización que él hace respecto a estos temas, pero para que sea trata de personas, la secta tiene que ser coercitiva, es decir, tiene que haber hecho este proceso de despersonalización y con un fin que sea la explotación laboral, sexual, económica, la reducción a la servidumbre. Se rozan, pero son dos estructuras diferentes y son dos modalidades delictivas diferentes. Una que sí tiene legislación en Argentina y la otra no. Entonces, la lucha de Pablo va por conseguir una legislación para que regule el accionar de las sectas. Y nuestro caso, mi caso en particular, es un caso típico de trata de personas reconocido por la ley de esa manera, pero con una modalidad dentro de la trata poco conocida porque el fin no era la explotación sexual, sino la explotación laboral y la reducción a la servidumbre. Esta práctica Bien. me recuerda, Perdón, María, perdón, porque tenemos a Virginia levantando la mano hace un ratito, si no, después volvés a preguntar vos, ¿sí? ¿Te parece? Dale, gracias. Problema, igual estaba re interesante lo que estaban siguiendo hablando, pero yo me quedé pensando cuando hablabas de esta pregunta de vos te podés ir. Y me acordaba de una vez en una jornada con Lourdes Molina. Yo trabajo en un juzgado de familia y trabajamos mucho con la violencia doméstica. Y en una jornada con Lourdes Molina, ella hizo, digamos, todo una conceptualización de lo que es la cárcel mental. Y explicaba como esta sensación de estar tan encerrados mentalmente en cuanto a las posibilidades que las personas nos terminamos como inhibiendo en la posibilidad de salidas, ¿no? Decía como, tenés una cárcel mental, no podés salir, no le pidas a las mujeres que salgan, como, y pensaba en esto de que así como, que me parece re claro como lo explicaste, cómo hay un proceso de transformación en víctima, cómo debe ser ese proceso de volver a transformarte en ser una persona y no ser más un objeto, ¿no? En esto de pasar de objeto a sujeto de vuelta, cómo los procesos que son necesarios transformar y cómo a veces, el afuera a veces debe pretender como esto, ¿no? Al rescate y ya saliste. Bueno, toda la transformación subjetiva del volver a poder constituirte como un sujeto, ¿no? Estaba pensando en eso y bueno, nada, quería si podés contarnos eso, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso a vos del que hoy podamos escucharte como te escuchamos, que es maravilloso? Muchas gracias. Sí, lo comparto, ningún problema. Primero, breve respecto a lo que decías al principio, es verdad, ¿no? No sé si es una cárcel mental, tiene que ver con un proceso justamente conocido psicológico. Por ejemplo, cuando hablamos de violencia en la pareja, casi todos hemos escuchado nombrar de lo que son los ciclos de violencia, ¿no? Fase 1, fase 2, fase 3, luna de miel, y vuelve a empezar. Cuando hablamos del burnout, por ejemplo, que es el síndrome de los profesionales que pierden su identidad por el agotamiento, por la fatiga, por compasión, por las malas condiciones de trabajo. Pasa mucho justamente en los ámbitos jurídicos, en la psicología criminológica, en el tratamiento con víctimas, en víctimas de catástrofe. El burnout es eso, no es simplemente una situación de estrés, es el haber perdido la identidad profesional por el maltrato vivido.
Entonces, no son las mismas situaciones, pero sí podemos ir comprendiendo que no es algo tan extraño que a alguien le pase a esto, porque pasa en diferentes situaciones. La mujer que es violentada sistemáticamente, llega un momento que está absolutamente convencida de que no se puede ir y de que no puede denunciar y de que no hay nada que ella vaya a hacer. Por destino, porque es lo que quiso Dios, por lo que sea, pero el convencimiento de que no hay nada para hacer más que aguantar y soportar existe. El profesional que padece síndrome de burnout por estar atendiendo continuamente víctimas y que está sufriendo y que también tiene síntomas físicos, psicológicos, llega a ese mismo punto, a un estado en el que aún teniendo un título, aún teniendo una carrera, aún teniendo un reconocimiento, está convencido de que no puede hacer nada más, de que no puede irse de ese lugar. La víctima de trata también. Eso es para no quedarnos solamente con lo que es la cárcel mental, porque a veces en el común, digamos, de la gente, la cárcel mental nos vuelve a significar algo que le pasa a otro, a una persona que está mal, que es débil, que no tiene apertura, que no puede liberarse, y no es tan sencillo, es un proceso interno conocido por todos, que forma parte también de estrategias defensivas contra el dolor. Entonces, todos podemos entrar en ese circuito y llegar a ese punto, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, ¿cómo pude yo? Bueno, creo que esto me lo había preguntado Sergio en una de las primeras charlas, cuando hablaba de lo que era el esquema de sometimiento, el de estar en ese punto realmente, donde sos un objeto y donde solamente cumplís órdenes. Es todo un aprendizaje volver a reconocer la subjetividad y empezar a animarte a tomar decisiones, animarte a salir de ese esquema. Yo le comentaba a Sergio que tuve muchísimo apoyo, muchísimo, familiar, de amigos, de profesionales, pero que fueron pasitos muy chiquitos y que al principio lo que hacía en realidad era trasladar el mismo esquema de sumisión y sometimiento a otros ámbitos. Que hay que poder ver esos pasitos pequeños como progresos, porque por lo menos ya estaba despegando de ese único lugar, pero no sabía moverme de otra forma tampoco. Entonces, no sé, la deuda que tenía con el tratante ahora era la deuda que tenía con mi abogado, porque yo le debo la vida, porque si no fuera por él, porque mismo esquema, sin llegar todavía a algo tan sencillo como decir, bueno, es un profesional, lo contratas, le pagas los honorarios, cumple con su... No, no, no. El mismo esquema se trasladaba a mi familia, a mi pareja. No, porque él estuvo y estuvo ahí en el peor momento y cuando yo estuve mal y ahora le debo todo y ahora toda mi vida, me voy a pasar todo el resto de mi vida agradeciéndole todo lo que... Fue a poco. Era un esquema que había eso, había echado raíz y había hecho una estructura muy fuerte y es como que se va volviendo, va recuperando la plasticidad poco a poco. Por eso los acompañamientos víctimas son tan largos y está mucho mejor cuando intervienen distintos factores, cuando aparte del tratamiento psicológico, psiquiátrico necesario, hay también una integración a la comunidad, hay otros actores que puedan colaborar en el proceso. Yo agradezco mucho siempre a Lika Kinan porque la visión de ella es justamente la visión de una víctima y un montón de veces hablaba con abogados, hablaba con fiscales, hablaba con psicólogos, hablaba con psiquiatras y hablaba con Alika y me parecía que la única que entendía la vida, no, era ella, porque realmente el haber vivido esa experiencia no te lo olvidas más. Podés llegar a superarlo, a superarte, a ser resiliente, pero también tenés algo muy valioso, que va a ser justamente a la hora de acompañar, el no juzgar y el comprender exactamente qué se siente, qué se siente. Y no desde el libro, digo yo, desde el manual, sino desde adentro. Y el prepararte para el resto de las cosas que puedes llegar a sentir. Un profesional, yo tuve profesionales excelentes, pero un profesional, por ejemplo, no se animaría a anticiparte, mirá que en algún momento te puede pasar esto o esto.
por no tentar los síntomas, digo yo, ¿no? Como que vamos a ver cómo va. En cambio, una víctima, y yo lo hago en mis acompañamientos, sí me anticipo. Y sí le digo, mira que puede pasarte esto, o esto, o esto, y todo eso lo vamos a contener. Es súper valioso que alguien te avise que esto puede pasar, porque todo ese tiempo, mientras se fue enquistando esa estructura, tu cerebro empezó a funcionar en modo supervivencia. Modo supervivencia significa vale todo es un montón. Después para volver a adaptarse y a vivir en sociedad y a vivir en familia, todo eso tiene que ser regulado porque no podemos vivir en modo supervivencia en sociedad. Y hay síntomas y hay movimientos automáticos del sistema nervioso autónomo que aparecen solos, y hay recuerdos que son disruptivos, y hay flashback que hay que aprender a convivir y a ir aprendiendo a corregular o a regular eso todo el tiempo para volver a un estado de calma, porque es muy frágil la situación de la víctima. Rescatada o no rescatada, el proceso de recuperación, este trabajo inverso que vos decías, de haber sido reducido a un objeto y volver a recuperar la subjetividad, para decirlo de una forma sencilla, para nada académica, pero para entendernos, yo creo que tiene que ser con el amor y la contención que se hizo la primera vez, es decir, cuando llegó el bebé al mundo. Es exactamente igual. Cuando un bebé llega al mundo, esa familia que lo recibe es la que lo va a inscribir en la cultura, en la comunidad, y el que le va a dar la subjetividad, el que le va a dar ese lugar donde él pueda ser. Bueno, la víctima tiene que volver a pasar por ese proceso, solamente que a veces no inspiramos ese amor y esa ternura que inspira un bebé, porque además es verdad que estamos un poco como los bebés, pero estamos hiperreactivas, enojadas, con la agresión a flor de piel, y porque más allá de la herida narcisística que te pueda provocar descubrir que fuiste humillada, manipulada, maltratada, también casi siempre convive con una bronca de cómo nadie se dio cuenta. Llega un momento que decís, bueno, yo puedo admitir que soy una estúpida, yo. Y todos los demás, o sea, alguien más. Esto también tiene mucho que ver con que estamos en los momentos más vulnerables, siempre estamos esperando que alguien nos rescate, que alguien pueda tendernos esa mano. Es humano también pensar así. No se puede decir que una persona es débil porque en el peor momento esperaba que alguien esté. Es una necesidad que todos sentimos. Pero en la víctima también es difícil atravesar por todas esas situaciones. Por un lado, sí, la culpa que está siempre presente, porque es que además el tratante manipula y maneja un montón con la culpa. Entonces, si lo pudiéramos medir, digo yo, como el ecualizador que subimos el volumen, el tratante se ocupa de que la culpa esté al 100 todo el tiempo. Eso también hay que regularlo, porque después tampoco sabemos actuar sin sentirnos culpables por todo. Así que el ecualizador tiene un montón de botoncitos donde hay que ir regulando todo hasta recuperar el equilibrio, y todos los pasos son importantes y todo el acompañamiento, la colaboración es bienvenida. Lo que sí, y hablábamos en la charla anterior, hay que saber que es un proceso largo y hay que bajar las expectativas. Las expectativas en esto que vos decías, listo, las rescatamos, y ahora nada, o sea, se da cuenta que no pasó nada, porque el rescate solamente ha puesto fin a una acción, pero quedan por delante 1.000.000 más para que exista la recuperación. Si no, no es recuperación. De hecho, hay todo un shock, porque en ese momento estás rompiendo la ilusión de bienestar que había generado para sobrevivir. Eso también se rompe. Entonces el rescate también a veces es vivido como una intrusión, como un ataque. Importante informarse, importante conocerse mucho uno mismo cuando se decide acompañar o intervenir.
para poder tener, tanto con el otro como con uno mismo, el mismo grado de amor y de paciencia. Muy necesario. Y vuelvo a esa comparación, aunque suene un poco absurda, es como cuando hay un bebé recién nacido, es lo mismo. No olvidarse que va a poder con todo, va a poder hablar, va a poder caminar, va a poder ser el mismo, va a poder elegir, va a poder tomar decisiones, va a poder estudiar lo que quiera. La víctima también. Pero al principio tiene que volver a aprender a hacer todo eso, porque realmente no puede. La diferencia es que al ser adulta justamente también se defiende a veces de ese tipo de ayuda o de intervenciones, porque está tan lastimada, está tan herida, que no sabe distinguir tampoco cuál es la mano que viene a darte una caricia, a la que viene a darte una palmada, a la que viene a darte un golpe. ¿Contesté la pregunta? Bien. Liliana tiene la mano levantada. Un poco para entender el hilo de tu historia, Carolina, que me resulta tan interesante todo lo que estás diciendo. ¿Vos te contactás con esta persona, con este señor que se hace llamar faraón en la escala de referencia egipcia? ¿Y, y qué es lo que pasa? ¿Qué proceso pasás para que termines vacunando ovejas en un campo? O sea, no entiendo, este señor qué hace. Primero, coopta a las personas por una parte espiritual, por una falencia espiritual, que era lo que te pasaba a vos, o un vacío, no sé, problema tuyo. La pantalla de captación era una fundación que ofrecía un voluntariado, que ofrecía formación académica sobre una temática específica, ¿sí? Con una visión filosófica egipcia, pero además, cuando vos te acercabas, que yo me acerco por un interés académico, porque me habían regalado un libro de él y lo contacté, te ofrece hacer terapia con él. Una terapia psicológica, pero que además tenía este plus, que era toda su formación y toda su experiencia de 30 años trabajando en conjunto con la psicología y con la filosofía. Session era el nombre que tenía. En terapia es donde contacta con tus necesidades, tus vulnerabilidades, y ahí es donde empieza a manejar la situación hasta el momento exacto en el que. ¿Qué me pasó a mí? Yo contacto con él en un momento en el que, después de separarme de una relación en la que estaba viviendo violencia de género, como suele pasar en esos casos, la violencia fue transferida, al poner un límite yo, al hijo que teníamos en común. Y mi hijo estaba muy mal. Bueno, estaba muy mal, estaba muy grave, con sintomatología muy fuerte, y yo estaba desesperada. ¿Por qué? Porque había buscado ayuda en la justicia, había puesto denuncias y no me las querían tomar. Por este mismo prejuicio que ya apareció antes, que era el decir, bueno, no, pero una persona de su estatus, de su nivel socioeconómico, de su formación, no puede estar sufriendo violencia psicológica. Entonces, no sabía qué más hacer para proteger a mi hijo, y él me dice, yo lo voy a proteger. Yo tengo formas de intervenir, de cuidarlo, de asistirlo para que no lo dañe. Después de haber vivido yo en primera persona la violencia, sabía que haría cualquier cosa para que no la viva mi hijo. Aún así continué con el proceso legal, pero el proceso legal nos destruyó como familia, como seres humanos, como todo. Primero porque empieza a consumirte todos los recursos, los económicos, los psicológicos, los familiares, súper desgastante. Lamentablemente en Argentina, a pesar de que las leyes están, no se cumplen. Entonces, mi hijo tenía 8 años cuando empezó con toda esta sintomatología por vivir violencia, hoy tiene 15 y todavía no está en firme la sentencia, todavía no tenemos garantizado la tenencia ni la custodia del menor. Está en casa, está conmigo, pero todos estos 7 años han sido 7 años de lucha. En ningún momento, todavía, en ningún momento, ni él, ni yo, ni mi actual pareja, ni su hermanito, podemos estar en paz, porque la justicia no lo resuelve. Entonces,
en toda esa situación, con todo ese desgaste, con toda la fricción familiar que había, porque esto provocó cambios en un montón de cosas. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos de vacaciones o le pagamos al abogado? ¿Qué hacemos? ¿Nos tomamos unos días o seguimos pagando terapia? Todos en terapia, todos al psicólogo. Tremendo, tremendo. El más chiquitito, que también estaba afectado, cada vez que decían, bueno, tiene que ir a una revinculación con el padre. El más grande, que se ponía mal, que hacía todos los síntomas. El más chiquitito, que decía, ¿por qué? ¿Por qué lo obligan? Imagínate el drama familiar. En esa situación, él me ofrece ser mi terapeuta y el de mi pareja. Los dos empezamos terapia con él, confiando en que era psicólogo y en que nos iba a apoyar. Bueno, una de las primeras manipulaciones fue destruir esa pareja, porque la intención era captarme y explotarme a mí. Entonces empezó a socavar todos mis vínculos fuertes. Todos mis vínculos fuertes. Entonces se fueron sumando. Violencia de género, violencia familiar, violencia institucional, y en ese punto de extremada vulnerabilidad y completamente agotada es cuando logra finalmente captar. Y después de la captación, otra vez violencia institucional, porque nos confunden y nos meten presas. Y recién ahí, a los 16 meses, pasa la causa a federales, reconocen el delito, nos dan la libertad, nos dan el sobreseimiento y hasta el día de hoy sigo en litigio. Sigo en litigio porque ninguna de las causas está cerrada. Ese es un gran problema que tenemos en Argentina. La justicia, si no es a tiempo, no es justicia. Imagínate un caso de violencia infantil con un niño de 8 años que cumplió ya 15 y no tiene resolución. No tiene ninguna resolución en firme. Y hace 2 años que llamamos y llamamos a tribunales y está a despacho. Las abogadas aquí presentes saben que cuando el expediente está a despacho, no hay nada que hacer más que esperar. 2 años lleva en despacho. ¿Se entendió ahora un poco más? Sí. La Sí, sí. concatenación de Y a violencias, raíz, como una fue Sí. conduciendo a la otra. claro, y a raíz de todo este desbarranco general es que el tipo como vos decís, una buena persona transforma una deuda en un compromiso y vos te sentías comprometida con él a ayudarlo. ¿Y esta asociación era internacional? ¿El tipo tenía gente de todo el mundo o era acá en Argentina? Él empezó y copió este modelo, que eso es algo habitual también, si ustedes por ahí ven en las noticias, cada vez que hay un caso de trata, otra cosa que es habitual es que estos modelos se exportan, porque bueno, la globalización ha hecho también que la delincuencia tenga nuevas modalidades Sí. y también que puedan como aprender, por decirlo, unos de otros, ¿no? Entonces, él aprendió este modelo o lo copió en Uruguay, con un famoso gurú o maestro de Uruguay, donde él entró, perteneció y dijo, esto lo sabemos contado por sus propios hijos. Sus hijos, cuando fueron mayores de edad y lograron huir, se escaparon de él y de la secta que él quería formar y hoy viven en España. Son personas maravillosas que cuando se enteraron de todo lo que estaba pasando, hablaron con los medios y prestaron testimonio en defensa de nosotros que no nos conocían de nada, pero para sacar a la luz todo esto que habían guardado durante tantos años. Que en su momento, primero que no existía la ley de trata, cuando ellos eran chicos. Segundo, que podía ser que terminaran sancionando a su mamá también, y ellos querían protegerla. Así que lo único que pudieron hacer es huir a otro país, que es donde están hoy. Son personas maravillosas, ya te digo, que cuando se enteraron de todo esto, se contactaron con los medios para contar la historia y de paso nos ha ayudado a reconstruir también y a entender nosotros de dónde surgió todo esto, porque lo que sabíamos, que era lo que nos habían contado, era mentira. Entonces hoy sabemos que él aprendió esto en Uruguay, lo importó el modelo a Argentina, lo implementó primero en Buenos Aires, estuvo a punto de ser descubierto y se retiró, y lo volvió a implementar en Córdoba, donde finalmente ahora están detenidos.
Muchas gracias, Carol. Carolina, se me ocurre que algo parecido tiene que ver con una costumbre que había hace muchos años atrás, cuando yo era chica, de traer niñas para personal doméstico. A cambio de Claro. casa y comida, creo que esa costumbre que por suerte ya creo, yo por lo menos no era muy común que se trajera niñas de países limítrofes o de provincias vulnerables para trabajar en casa de familia en el Gran Buenos Aires, y que a veces hasta con algunas tenían suerte y las mandaban a la escuela. No sé cómo lo harían porque hace falta documento, no sé, autorización de adultos, pero en aquella época la impunidad, cuando yo tengo 62 años, y en aquella época había mucho menos protección que ahora. Y otro caso que me parece que también tiene que ver con los trabajadores que traen de países limítrofes para trabajar lo que antes eran las talleres de costura, donde se les quitaba el documento, no se les pagaba porque además no salían, los engañaban y les decían que los iban a deportar, que los iban a poner presos, los atemorizaban para que no salieran, entonces se Exactamente. quedaban encerrados. Mm, Todas estas modalidades son todas modalidades de la trata de personas, o sea, claro, todas configuran el mismo delito, ¿sí? Y en todas están presentes estos elementos, que son el sí. engaño, la manipulación, el terror, el terrorismo psicológico, que es otra cosa diferente al terror, porque una cosa es que tengas miedo y otra cosa es que estés aterrorizada, que es lo que van generando con con todo este circo, digo yo, con toda esta pantalla que arman, ¿no? Porque en definitiva, hoy sí sigue pasando, lamentablemente, aunque uno crea que son cosas que ya no pasan, sí siguen pasando, y una de las modalidades de trata de personas es que justamente las organizaciones cada vez están mejor preparadas, entonces ya no es un hombre con una furgoneta que corre el riesgo de que lo detengan, sino parejas. Nosotros, esta captación y todo esto no lo hacía una sola persona, lo hacía él y su mujer, y su hijo, eran la familia ideal, perfecta, le daban muchísima confianza porque era justamente una pantalla bien creada, un entorno de contención, es decir, que él se posicionaba no solamente como líder espiritual, como maestro, como profesor, como guía, sino en esta manipulación como papá, pero tampoco solo, papá y mamá y hasta un hermanito si Un querías, ambiente era familiar, ¿cómo vas a desconfiar? exactamente, exactamente. Es esto que hablábamos antes, de que la trata de personas sigue siendo una forma de esclavitud y va adquiriendo nuevas modalidades de acuerdo a cómo va evolucionando el mundo y también va evolucionando la delincuencia, lamentablemente. Entonces, es más confiable una pareja, hay organizaciones de trata que se mueven así. Y también hay organizaciones mucho más grandes donde hay un montón de eslabones en el trabajo. Los que captan, los que trasladan, los que dan acogimiento, todo eso es parte del proceso de transformar a una persona en víctima, justamente. No es de golpe, no es de golpe. De golpe implica, digamos, mucho riesgo. Secuestran a una persona y por casualidad se escapa, seguro que denuncia, porque está convencido de que lo que vivió fue un secuestro, al menos, aunque no sepa que es una red de trata. Sin embargo, una persona que de a poco es integrada a una familia, con un trabajo, con otro trabajo, con una nueva oferta, con un nuevo traslado, es más largo el proceso, pero es mucho menos riesgoso, porque lo que han estudiado es esta forma de convertir en objeto a un sujeto desde otro lugar, no solamente por el uso de la fuerza. En algún momento se hace presente, pero la violencia psicológica, que es un poco el tema central de este tipo de charlas, esto es lo que hay que visibilizar. Esto es lo que hay que empezar a tomar conciencia, porque es lo que estamos viviendo. Son las formas más habituales y las más peligrosas. Lo más habitual no es que frenen en una esquina y que rapten a un niño. Eso también sucede, pero lo que más se está viendo son estas formas de captación y de manipulación psicológica que tiene que ver con la violencia silenciosa, con la que la sociedad justamente calla, no dice, no ve o no quiere ver, porque las personas no pensamos de esa manera, pero los delincuentes sí. Y no quiere decir que no tengan habilidades cognitivas. Entonces, hoy por hoy es más fácil delinquir
ahí donde nadie mira, queda a la vista de todos. Entonces, eso es lo importante de estos compromisos, de estos espacios, de este espacio que genera Colegia y de otros lugares de encuentro comunitario. Saber, hablar, animarse, a contar, a escuchar, a aceptar. Aceptar. La primera intervención con víctimas es sin cuestionamiento, es basarse 100% en el relato de la persona, sin estar pensando, bueno, no debe ser para tanto, bueno, no, acá está exagerando, bueno, esto lo podría haber hecho de otra manera. Y esto es un ejercicio que yo creo que lo podremos hacer todos, no Sí. solamente los profesionales de la salud. Sergio, Sergio. estás sin micrófono, Sergio. Gracias. Está claro que todos somos vulnerables, o sea, puede suceder en cualquier etapa de nuestra vida. Se me ocurre que quizá hay etapas de la vida en las cuales estamos más indefensos posiblemente o más desorientados, como la adolescencia, la vejez también, ¿no? Que implica una dependencia casi natural, ¿no? Si tuviésemos que hablar o pensar en prevención, ¿no? Sería muy amplio el concepto, pero ¿qué se te ocurriría? ¿Cómo podrías reducir en pocas palabras la prevención ante este peligro latente y tan generalizado? Eh, por ejemplo, Gracias. Sí, te dejo a vos. Bueno, me encanta la pregunta, lo he pensado muchas veces, lo he pensado y he intentado también estudiarlo desde los libros, ¿no? Y desde las propuestas que ya existen. Entonces, por un lado creo que estos temas tienen que ingresar a espacios justamente comunitarios y dejar de darse en lugares reservados para expertos. A veces tenemos esa distancia, ¿no? Como con delitos complejos o narcotráfico o titulares que nos quedan tan grandes que decimos, no, esto no es para mí. Entonces, como estamos hablando de un delito que atenta contra los derechos humanos y todos somos humanos, podríamos comenzar por eso, por compartir información e incluso nutrirnos un poquito más para conocer de qué se trata esto. Porque esa es la habilidad que tiene el tratante. Sabe cómo captar tu humanidad para luego socavarla. Entonces, los que queremos prevenir, lo que tenemos que hacer es aprender a hacer el proceso inverso. Cómo distinguir cuando una persona está desconectado de su humanidad para prender las alertas, como decía la compañera. Nadie debería estar desconectado de su humanidad. Y esto se puede ver en muchas formas. En el tema de las sectas y sectas coercitivas, que algunos han escrito algunas cosas, lo vemos cuando justamente más allá de lo que pueda ser una ideología o una religión o profesar una fe, cuando se empieza a perder la humanidad, es decir, cuando empezamos a decir, bueno, por mí que se mueran todos, porque no han entendido nada de la palabra, ahí hay una desconexión con la humanidad. Ahí una palabra de fe, una palabra espiritual, no puede hacerte desconectar de la vida, no puede hacerte desvalorizar la vida de otro porque no piensa igual que vos. No podemos llegar a esos extremos. A aprender también a poner ahí una alerta, a ver qué está pasando. No todas, no todas las congregaciones o no todos los grupos humanos son organismos de trata de personas, pero sí podemos estar alerta a que las personas que participan están en contacto con su humanidad o de repente parecen robots. Esa es una palabra que nos ayuda un montón. Empiezan a ponerse como fríos, como distantes y como inaccesibles. Sé que es difícil, a mí me pasó, mis amigas me lo decían, no había forma, no había forma de que te dijéramos nada, porque no escuchabas nada, porque era automático. Es que es así, porque es una programación. Es una programación psicológica y cognitiva.
y yo también perdía la noción del tiempo. Yo me levantaba a las 8 de la mañana y me iba a trabajar y eran las 2 de la mañana y no daba más del hambre, no daba más del sueño, no daba más, pero no contactaba con esa humanidad como para decir, basta. Es un entrenamiento muy cruel porque además en el campo, por ejemplo, la comida que les daban era espantosa, a veces hasta en mal estado. Como yo tenía el privilegio, entre comillas, pero porque era visto así, el privilegio de volverme a dormir a mi casa, también me permitía el privilegio de no comer esa basura. Entonces no comía nada en todo el día. Pero el que está trabajando 20 horas al día, trabajo físico, termina comiendo, porque es que es por supervivencia, tenés que comer porque el cuerpo no da más. Bueno, yo lo llevaba a otro extremo, al extremo de no sentir más hambre. Entonces, cuando a mí me detienen, me sacan de ese lugar, pero me detienen, yo bajé 12 kilos en la cárcel. 12. Porque era lo mismo, solo que no podía volver a casa. Pero tampoco iba a comer la basura que me daban ahí. Solo que a la noche no podía volver a casa y el hambre no lo sentía más. Y es verdad que no lo sentía. Es verdad que uno puede llegar a programarse de esa manera. Pasaba 2, 3 días habiendo comido una manzana, nada más. Y no lo sentía. Entonces, todo eso es lo que hay que volver a conectar, todo eso es lo que hay que observar. A veces confundimos ciertos síntomas con está muy estresado, no para ni un minuto. Bueno, si queremos dar una mano y queremos estar y queremos prevenir, ahí es donde hay que estar. Y no es para retarlo, es para invitarlo a comer algo, a compartir un rato. Pero así, al lado, digo yo, ¿no? Siempre al lado, nunca adelante, nunca, porque la persona que está viviendo ese infierno, que es un infierno interno, digo yo, difícil de compartir, no se va a abrir de un día para el otro y te va a contar todo esto. Pero primero es brindarle un espacio seguro, construir espacios seguros, tanto a nivel individual como comunitario, es un buen paso para la prevención. Esos espacios seguros son estos lugares donde no te van a juzgar, donde no te van a criticar y donde no te van a obligar a hacer lo que no quieras hacer. Entonces, compartir una comida para alguien que no para ni a comer es sentarte al lado y dejar la disposición. No es decirle, come, ¿por qué no comes? Pero no te das cuenta que te va a hacer mal. Porque, ¿vieron el auto? ¿Vieron el auto de Batman cuando se cerraba? Que quedaba blindado, impenetrable. Es así. La sensación por dentro es así. Eso que no quiero ver o que no quiero escuchar, porque además me han adiestrado como un animalito, sí, a no verlo, provoca un bloqueo que recién hoy, después de mucho tiempo, mucho trabajo interior y mucho estudio sobre neurociencias y sistema nervioso central, comprendo que es una defensa más. El bloquearse, cerrarse de esa manera, es realmente, y lo he vivido de ver amigas que me decían, Caro, pero nosotros te vimos en tal y tal fecha y te dijimos, y yo les decía, no, nunca me lo dijeron, sí te lo dijimos, realmente no se escucha. No es que no quise escuchar, no es que no me quería dar cuenta, no se escucha, no se escucha, no se ve, no hay nada. Es muy grande el trabajo que hacen con tu mente y es por eso, imagínense si estará estudiado que las víctimas de trata, que muchas veces participan en actos delictivos por coacción, Claro. son declaradas absueltas, porque está absolutamente demostrado que no tenían dominio ni voluntad de su ser, para nada, ni conciencia de lo que estaban haciendo. Entonces, en este caso en particular, no hubo delitos ni nada grave que denunciar, pero el proceso es el mismo y me descubro así dándome cuenta que no tenía conciencia, no tenía conciencia de lo que me decían ni de lo que intentaban acercarse, no me acuerdo, les creo porque son personas de mi círculo íntimo y de mi alta estima y que no me van a mentir, pero yo no me acuerdo.
la única vez que escuché algo fue cuando me lo dijo la psiquiatra que tenía en ese momento, que me dijo, ¿vos te podés ir? Eso fue lo único que fue como unas campanitas ahí que alcanzaron a resonar. Estamos hablando de que llevaba 3 meses en tratamiento. Después del resto que intentó decirme o plantearme algo, no me acuerdo. No me acuerdo. Entonces, ¿cómo prevenir eso? Acompañar es estar al lado de, no es estar encima de ni por debajo de. Entonces, acompañar a la persona en la situación en la que está, ofreciendo un espacio de seguridad. Eso ya es un montón. Y eso es lo que todos podemos hacer sin formación. Con formación podemos hacer muchas más cosas, pero son temas justamente en los que hay que informarse y formarse para intervenir de manera respetuosa y no cometer ningún tipo de revictimización, justamente, que es lo más habitual. Sergio, ¿contesté a la pregunta? Gracias, muy bien, muchas gracias. Claro, no hay más preguntas, no hay preguntas en el chat. Em, Yo no sé si quería querés. una sola Sí, hacela, pregunta dale. que a mí me parecía importante, bueno, todo esto que habló sobre las víctimas y el acompañamiento, pautas muy, muy interesantes. Pero también me parece que como sociedad, cómo siguen creciendo estas personas manipuladoras, ¿no? Y cada vez y ocupando espacios, porque es verdad, digo, estas personas están en ese lugar porque tienen padrinos, porque se sienten, generan esos espacios de poder. Y ahí es donde, y justamente que desde la forma, como decía recién Carolina, desde la forma más sensible, por ejemplo, el voluntariado, como mencionaba, ¿no? Digo, desde lugares que nos hacen trabajar desde la solidaridad, desde, no sé, desde el afecto, cómo se entran pensando en la prevención, ¿no? Digo, cómo entran en esos espacios donde precisamente se encuentra nuestro interés solidario, voluntarista y demás, y por otro lado, generando a raíz de su figura espacios de poder y vínculos de poder, ¿no? Bueno, eso es fundamental lo que acabas de decir, que lo hablábamos al principio, ¿no? O Claro. sea, figuras de poder, Mm, vínculos de poder, eso es lo que podemos ir identificando. Así también claro. identificamos la violencia y podemos protegernos y cuidar a otros de eso, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que estas personas suelen pertenecer a un grupo que no es juzgado dentro de lo que llamamos los delitos de cuello blanco. O sea, son personas Claro. que no dan el target del prejuicio, digo yo, porque en realidad son delincuentes y son peligrosos, pero no dan el target del prejuicio, no deberíamos tenerlo. A veces pensamos que prejuicio es siempre para cuestionarnos y para retarnos por no poder ser más humanos, pero también tenemos prejuicios que justifican ciertas cosas. Entonces, cuando empezamos a hablar de todo esto, una de las preguntas más habituales que nos hacían es, pero ¿cómo? ¿Cómo un grupo de personas pudo caer con un gurú de túnica blanca? Y nosotros le decíamos, y no, porque no tenía túnica blanca, porque el target de ellos, o sea, lo que ellos apuntaban eran otras personas. Entonces, ¿qué tenía? Y tenía un traje de Armani. ¿Y dónde daba las clases? En los mejores hoteles de Córdoba. ¿Y cuánto costaban? Carísimo. Generalmente La pantalla es de acuerdo al público que quieras captar y someter. vinculados a personas de poder, me imagino, ¿no? Porque debe estar muy vinculado en esos lugares con personas de gran poder, Y me es la imagino. parte más difícil de la lucha de las víctimas de trata, que en general nunca se llega al fondo de la cuestión. Pero este hombre tenía una fundación a su nombre y tenía un edificio en pleno Nueva Córdoba
en el centro de Córdoba capital y tenía 14 libros escritos y llevaba más de 30 años. Entonces, evidentemente solo no está. Pero bueno, probablemente termine cumpliendo la condena solo, porque no creo que sus socios lo vayan a rescatar. Sergio, habilitate el micrófono. Hay un mensaje en el chat que me gustaría leerte, que es de Valentina López, que dice: gracias por alzar tu voz, por tu lucha, por tus garras. ¿Qué no hiciste para estar hoy acá? Gracias, te quiero mucho, Fernanda. Gracias. Sergio. Realmente es admirable. Bueno, yo me clavé con el tema de la prevención, ¿no? Porque, y posiblemente, y pensando en adolescentes sobre todo. Adolescentes es un margen etario muy amplio, ¿no? Pero, ¿cómo lo ves? ¿Cómo vincular la posibilidad de caer en manos de esta gente con el nivel de autoestima? O sea, una forma de prevenir podría ser el desarrollar o el insistir en fortalecer la autoestima. Mira, sobre todo en adolescentes, los factores protectores siempre son una buena autoestima, una buena capacidad de reconocimiento social, de aceptación de las reglas sociales, de raciocinio, de tener metas a corto y a largo plazo. Son como factores protectores, pero no nos olvidemos que en trata de personas particularmente, el tratante lo que hace justamente es socavar y destruir algo que ya estaba construido, porque te roba la subjetividad. Entonces, ni los factores protectores, ni todo lo que tenías pueden con esa acción tan invasiva, ¿sí? Lo que sí me parece muy importante son los vínculos. Lo vincular sí que cumple una función protectora muy grande, que yo le reconozco porque incluso en mi caso, a pesar de haber caído y haber estado 5 años en una red de trata de personas, hoy estoy acá porque esos vínculos siempre estuvieron, porque pudo destruir en mí un montón de cosas y algunos vínculos también, pero no todos. Entonces, una enorme red, vínculos sanos, por eso yo involucro tanto a la comunidad, porque creo que la comunidad también es parte de esa red, también sostiene. No son solamente los vínculos primarios o los familiares, no es solamente mamá, papá, los hermanos, son los amigos, son los compañeros de club, es el barrio, entonces eso. Los vínculos creo que pueden ser un factor importante en la prevención. Mantenerlos, fomentarlos y tener la capacidad de reconocer si son sanos y que no ingrese justamente la violencia. Yo tuve un vínculo violento con mi ex marido que fue el puntapié de todo esto, pero no todos mis vínculos, porque la violenta no era yo, entonces no era constitutivo de mi personalidad, entonces no estaba rodeada de un mundo violento. Ese resto de vínculos, eso es lo que cumplieron las funciones de protección y de rescate sin juzgar, sin decir si a tiempo o tarde. Que hoy esté acá, que hoy pueda ocuparme de esta tarea, que hoy pueda luchar, que hoy pueda acompañar víctimas, tiene que ver con esos vínculos. Para mí no es tarde, porque están ahí, porque superaron todo este tsunami. Y Valentina, que acaba de dejar un mensaje hermoso, Valentina sabe mucho de esto y ojalá quisiera aportar, porque ella fue una gran luchadora mientras estuvimos detenidos. Ella fue de esos vínculos que hablaron cuando las víctimas no podíamos hablar. Fue de esas voces que se alzaron para devolvernos a la vida. Es grandioso lo que hizo. Entonces ella me habla con mucho cariño, pero ella es para mí inspiración también y la admiro un montón por lo que hizo. Entonces esa función, la que ella cumplió en ese momento, es la que yo invito a que todos podemos cumplir. Prevención no es solamente antes de que ocurra. Prevención es también acompañamiento y es también recuperación. Es estar en todos esos momentos para ir frenando esta ola, ¿no? De esta
nueva forma de violencia, esta nueva forma de esclavitud, de sometimiento que se propaga. Entonces, prevención primaria, secundaria o terciaria, si lo queremos decir de una manera más formal, pero sino sobre todo saber que en cualquier instancia o en cualquier momento del proceso, el que se compromete y aporta está previniendo. Siempre es un acto de prevención. Bueno, Caro, ¿qué decirte? Gracias, te leo los gracias que te tienen escritos en el chat, porque creo que al unísono te vamos a decir gracias. Y es, Gabriela te dice, gracias por tu fortaleza, por hacer escuchar tu voz. Samsung, que no sé quién es, dice, gracias por desnudar tu alma, admiro tu fortaleza y valentía para tratar un tema tan movilizante, sos un ejemplo. Mercedes, muchísimas gracias, Carolina, por abrir tu corazón y compartir tu experiencia. Bueno, gracias, todos gracias. Estamos llegando al final, tremendo testimonio, dice Liliana, de nuestro encuentro, y de parte de Colegia y desde lo personal también fue víctima, así que empatizo 1000 con vos, y siempre que todo lo que podamos hacer para levantar la voz y que muchas más sean las personas que estén atentas, bueno, acá vamos a estar de Colegia por un lado, y con cada uno de ustedes, gracias por estar y seguirnos, y nos vemos el viernes próximo. Sergio, no sé si querés agregar algo a mi agradecimiento. No, nada, simplemente un encanto estar en grupo. Creo que si nos llevamos todos el mismo rescate, bueno, vamos a hacer un granito de arena más grande que si fuésemos cada uno por su lado. Y bueno, y Carolina, gracias porque lograste transmitir tu pasión, tu sufrimiento, tu dolor, tu alegría también, porque estás aquí contándonos cómo saliste. Gracias querida, me animo a decir. Y hasta la próxima. Sepan que estamos todos los viernes aquí con temas diferentes, y a Carolina creo que la vamos a exprimir como un limón, ¿no? Esto no termina acá. Así. Quería hacer un breve comentario. Antes del 10, que seguramente va a desaparecer la página del Ministerio de la Mujer, hay en la página muchísimo material de difusión y de prevención sobre violencia, así que los invito a que entren a la página y descarguen el material para que no desaparezca y para que ustedes puedan tener material si quieren hacer prevención, porque hay muchísimas producciones hechas, que es una pena que se pierdan. Así que quería hacer este comentario, nada más. Muchas gracias por tu aporte. Muchas gracias. Gracias a todos, gracias a Colegia por el espacio, a todos los que estuvieron hoy acompañando. Gracias por las palabras, por el respeto. Esto es un espacio de sanación para mí también, poder continuar con mi lucha y con lo que he elegido libremente hacer con mi propósito de vida, que es acompañar. Y bueno, dejo a disposición mis datos, mi teléfono, si a alguien le interesa, si quiere difundir estos temas, siempre a disposición, por esto de que pienso que la comunidad tiene mucho para hacer y a veces no sabemos qué, pero todos tenemos un lugar desde donde aportar un poquito de luz sobre estos temas. Así que María o Sergio, ya saben, siempre a disposición. Y bueno, otra vez, gracias a ustedes por el compromiso y por el interés y esto de generar redes y de generar vínculos, que es lo que quedó planteado como lo más importante para la prevención, que nos siga uniendo y que nos siga dando fuerzas, porque como el camino es muy largo, cuando uno se cansa, el otro toma la posta y así entre todos tenemos esa sensación de seguir avanzando, aunque tengamos el permiso de decir hasta acá llegué o ahora es mi tiempo de descansar. Entre todos podemos más. Gracias.